Soy la doctora Mariluz Franco Ortiz del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias. Es un placer estar acá en la mañana de hoy. Nos acompañan varios estudiantes, nos alegra mucho, y acá la profesora Vionex Martí, directora del instituto, Isa Godró, investigadora, y estamos realmente en el marco de la celebración de los 25 años del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias. 25 años. Gracias a toda la gestión y labor y compromiso por parte de investigadores, investigadoras. Quiero que levanten la mano aquí, investigadoras del instituto que han fungido como investigadoras. Así que gracias a esta labor, ¿verdad? Y esta gestión de compromiso, amor, también por la región de Calley. Yo soy firme creyente en que tenemos que desmetropolizar los saberes y reconocer los saberes, ¿verdad?, que hay en todas las regiones en Puerto Rico. Así que desde aquí, desde la Casa de UPR Calley, les damos la cordial bienvenida también a varias personas que están visitando acá de la comunidad. Y actualmente también reconociendo que hay 29 proyectos en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, así que aquellas estudiantes que no han tenido la oportunidad de adentrarse en experiencias y oportunidades de investigación, les invitamos a que nos visiten, que nos llamen, que vean el boletín que salió recientemente y contiene los diferentes enfoques de investigación actualmente que se llevan a cabo y oportunidades que hay. Y en ese espíritu también de promover la investigación interdisciplinaria crítica, el conversatorio de hoy nos invita a pensar cómo la historia de Puerto Rico, cuando se investiga y se narra desde múltiples miradas y desde las experiencias de la gente, puede ayudarnos no solo a comprender nuestro presente, sino también a imaginar futuros más justos, solidarios y posibles desde la universidad pública y desde las comunidades y desde diferentes espacios. Y además nos invita a pensar a Puerto Rico como una nación aún sin soberanía política. Así que esa es parte, yo creo que, de la conversa. Y para ello nos acompaña hoy el doctor Llorel Meléndez Padillo, autor de Puerto Rico, Historia de una Nación. Está en inglés y en español. De hecho, tiene 2 portadas. Me gustaría también hablar sobre eso. The Letter Barriada, Workers, Archival Power and the Politics of Knowledge, y Voces Libertarias, Orígenes del Anarquismo en Puerto Rico. Ha editado varios volúmenes, incluyendo más recientemente Interrogating the Future of Puerto Rican Studies, el cual coeditó junto a la doctora Aurora Santiago Ortiz, quien se encuentra aquí hoy también. Y fue mentora aquí en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, así que bienvenida también. Ha publicado extensamente revistas arbitradas como Hispanic American Historical Review, International Labor and Working Class History y Caribbean Studies, entre otras. Más recientemente colaboró con el artista global Bad Bunny, con Benito, amplificando la historia de Puerto Rico a través de los visualizers de YouTube que acompañaron las canciones de su más reciente disco, Debí tirar más fotos. Se encuentra terminando un manuscrito de libro para Duke University Press titulado A Counter Republic of Letters, Friendship, Revolución, Anarchist History Making. El doctor Meléndez Padillo es catedrático asociado de Historia Latinoamericana y Caribeña en la Universidad de Wisconsin-Madison y también codirige junto a la doctora Aurora Santiago Ortiz el Puerto Rican Studies Hub en la misma institución. Así que bienvenido. Muchas gracias por esa introducción, Marilu. Bueno, comienzo. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Déjame ver si esto funciona. Sí. Prácata. Ok, perfecto. Bueno, comienzo agradeciendo la invitación que se me ha hecho para estar aquí con ustedes en la mañana de hoy.
Para mí es un gran gusto y un privilegio el poder compartir ideas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley. Quisiera agradecer al Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias y muy particularmente a Bionex Martí González, Isar Godró y Mariluz Franco Ortiz. Agradezco además a Yajaira Mercado Laracuente por todo su apoyo organizativo y técnico en hacer que nosotros estemos aquí en el día de hoy. No puedo dejar de agradecer a mi colega, compañera y esposa Aurora Santiago Ortiz, porque sin ella nada de esto pudiese concretarse. Y por último, le agradezco a todos ustedes el estar aquí en esta mañana de un martes para escuchar una conferencia sobre Puerto Rico, el lugar que la académica norteamericana Laura Briggs identificó en alguna ocasión como, y cito textualmente, el lugar más importante del mundo, cierro cita. Y como yo le digo a mis estudiantes cuando abordamos temas un poco controversiales o controvertidos, eso no lo digo yo, eso lo dice la producción académica revisada por pares, que Puerto Rico es el lugar más importante del mundo. Pero, aparte de las bromas, la presentación de hoy forma parte de una reflexión un poco más amplia en la que estoy actualmente trabajando y que surgió de conversaciones y debates tras la publicación de mi libro Puerto Rico, Historia de una Nación. También será parte de un libro que estoy escribiendo sobre la idea de las Américas como un continente forjado en la diáspora, en el exilio y en el desplazamiento. Como escucharán a lo largo de esta presentación, me interesa reflexionar sobre las formas en que las políticas de la memoria, o lo que le llamo las políticas del olvido, han sido central en los debates de Puerto Rico desde el siglo XIX hasta el presente. He organizado mi conferencia en 3 partes y me disculpan ahí que la segunda se me fue en inglés. Primero comenzaré con una breve nota sobre la región caribeña. Luego abordo la importancia del presente en nuestra producción historiográfica, prestando atención a las formas en que ciertos tropos y mitos fueron consolidados a través de la enseñanza e instrucción de la historia de Puerto Rico, y concluyo con el momento actual y la importancia de la producción cultural en estas conversaciones, tomando como ejemplo el álbum Debí tirar más fotos de El Primo Benito. Así que en aras del tiempo y por respeto a su tiempo, comienzo con mi presentación, pero recalco mi agradecimiento a todas las personas que hicieron posible que esté aquí con ustedes en el día de hoy. Cada vez que ofrezco una ponencia o conferencia sobre Puerto Rico, comienzo con la misma observación, simple y sencilla. Puerto Rico es un país caribeño y latinoamericano colonizado por España de 1493 a 1898 y por los Estados Unidos desde entonces. Debido a su ambigua naturaleza jurídica, en ocasiones resulta difícil ubicar a Puerto Rico dentro de distintos campos de saber. Como argumentó el crítico literario Arcadio Díaz Quiñones hace más de 3 décadas, y cito, en el saber institucionalizado de las universidades en los Estados Unidos, el lugar de Puerto Rico es muy incierto. Como no es ni latinoamericano ni norteamericano, termina por borrarse. Muchos no ven ahí ni sujeto histórico ni fines. La historia puertorriqueña es un relato que no cuenta y que por consiguiente no se cuenta. No está ni antes ni después, está fuera sin complejidad, sin heterogeneidades internas, sin tensiones políticas y afectivas, es puro presente, decía Arcadio. Y no se trata únicamente del conocimiento producido en la academia estadounidense, sino también en los medios de comunicación masiva. Hace algunos meses, al conversar con un administrador universitario sobre una beca, me corrigió cuando me refería a Puerto Rico como una nación. Puerto Rico no es una nación, me señaló con ironía. Como estudiante de posgrado y posteriormente como docente universitario, he tenido que navegar innumerables obstáculos administrativos y burocráticos en los que Puerto Rico es considerado en ocasiones como extranjero y en otras como parte de los Estados Unidos.
Para ofrecer otro ejemplo anecdótico, hace algunos meses una periodista de la CNN me entrevistaba y después que mencioné que Puerto Rico era una colonia en el siglo XXI, intentó corregirme señalando, y cito textualmente, bueno, sabemos que Puerto Rico no es una colonia, sino un territorio, cierro cita. La realidad, por supuesto, es vastamente más compleja. En una serie de casos de la Corte Suprema de los Estados Unidos de principios del siglo XX, conocidos como los casos insulares, y resueltos por algunos de los mismos magistrados que dictaron sentencia en Plessy v. Ferguson, el caso que segregó legalmente a los Estados Unidos, se estableció que Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de, los Estados Unidos. Somos un territorio no incorporado y aunque somos ciudadanos estadounidenses, dado que la Constitución no sigue a la bandera de los Estados Unidos, según el caso Balzac v. Puerto Rico de 1921, la Declaración de Derechos de los Estados Unidos no nos protege plenamente cuando nos encontramos aquí físicamente en Puerto Rico. Pero la ambigua naturaleza de Puerto Rico no se limita a sí mismo, sino que también es una parte intrínseca del Caribe en general y el Caribe hispanoparlante mayormente. Como región no encajamos en una línea cronológica latinoamericana ni estadounidense, como señaló la historiadora Ada Ferrer en un artículo que publicó hace una década. El Caribe no es solo un espacio donde emergieron la modernidad y la modernización, como nos recordaría el antropólogo Sidney Mintz, sino que también alberga numerosas posesiones coloniales en el presente. Sin embargo, la región es un espacio de resistencia frente a la imposición colonial. Como han señalado numerosos pensadoras y pensadores, desde Edward Glissant hasta Émile Césaire y desde Derek Walcott hasta Mayra Santos Febre, el Caribe es un espacio de pluralidad polifónica y cultural en desafío a las imposiciones culturales imperiales. Puerto Rico forma parte de ese Caribe fragmentado, pero íntimamente relacionado. Debido a su historia colonial y sus culturas compartidas, Puerto Rico es parte de lo que el académico cubano Antonio Benítez Rojo denominó como la isla que se repite. Pero el Caribe, como yo le digo a mis estudiantes, también desafía la geografía. Cuando yo enseño en Madison, Wisconsin, animo a mis estudiantes a pensar dentro del Caribe, incluso cuando algunas de nuestras clases toman lugar en una ciudad cubierta de nieve. Al fin y al cabo, como el propio Benítez Rojo nos recordó, las ciudades de La Habana y San Juan, quizás quintessentially Caribbean, como dicen los gringos, no están geográficamente ubicadas en el Caribe, sino en el Océano Atlántico. Y comienzo con esto porque en mi trabajo busco cuestionar algunas preocupaciones y concepciones que hay sobre Puerto Rico y el Caribe en un sentido más amplio. Los historiadores, intelectuales y productores culturales no podemos escapar de la realidad del momento en que vivimos. Estamos intrínsecamente ligados al contexto que da vida a nuestros pensamientos e imaginarios. Incluso si intentamos huir de tales realidades, nuestras experiencias de vida moldean nuestra visión del mundo. Pertenezco a una generación puertorriqueña a la que se les robó cualquier posibilidad de futuro. Quienes nacimos en los años 80 fuimos testigos de cómo Puerto Rico salía de una crisis económica. Sin comprender del todo sus implicaciones, vimos la privatización de nuestro sistema de salud y de nuestros hospitales. Durante los años 90 leímos sobre docenas de funcionarios políticos arrestados, algunos tras saquear fondos de los sistemas de salud y educación. Quedamos estupefactos cuando las Torres Gemelas en los Estados Unidos cayeron el 11 de septiembre de 2001. De hecho, Aurora estaba en Nueva York cuando pasó eso. Sabíamos que algo cambiaría, pero aún no nos dábamos cuenta de que ese evento llevaría a la reorganización de la geopolítica global. El 1 de mayo de 2006 escuchamos por la radio que el gobierno de Puerto Rico paralizaba operaciones durante 2 semanas tras no haber llegado a un acuerdo presupuestario nacional.
Pensé quizás ingenuamente que las cosas no podían empeorar. Sin embargo, la generación que la politóloga de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras, Mayra Vélez Serrano, ha denominado como la generación de la crisis, aquellos nacidos a finales de los años 90 y principios de los años 2000, heredaron un Puerto Rico en quiebra, en crisis y sometido a la austeridad. A esta generación de la crisis, como le llama Mayra, no solo se les robó el futuro, como nos había ocurrido a nosotros, sino que también se le está privando activamente de su presente. En esta conferencia me gustaría abordar brevemente un elemento que está en juego dentro de esta crisis, la memoria y la capacidad de reflexionar sobre nuestro pasado. En otras palabras, me parece que la historia y las políticas del olvido se sitúan dentro del debate político, incluso cuando no se menciona la historia dentro del discurso político explícitamente. Vale la pena entonces preguntarse qué es la historia. Cuando era estudiante de escuela superior, y le comentaba a las colegas que yo fui maestro de escuela superior en Santurce y veníamos a este auditorio a final de año en la Organización de las Naciones Unidas, modelo UN, traíamos los estudiantes aquí era que se daba el debate, así que me siento como en casa. Pero cuando yo era estudiante, imaginaba la historia como una vasta colección de fechas y datos. También creía que la historia giraba en torno a heroicas figuras como Cristóbal Colón, Ponce de León, Luis Muñoz Marín, Luis Aferré, entre otros. Todos hombres, por supuesto, pues las mujeres rara vez figuraban en estos relatos que me heredaron a mí. En lugar de fomentar el pensamiento crítico, nuestros ejercicios escolares se centraban en la memorización, pero la historia es mucho más que eso. Para esta conferencia propongo que pensemos la historia como el acto de recordar, documentar y narrar el pasado. Un ejercicio que demuestra la naturaleza siempre cambiante de ese pasado. Es decir, el pasado no es estático, sino que se transforma día a día a través de nuevas interpretaciones y formas de imaginarlo. El acto de narrar la historia no es singular, es decir, existen múltiples formas de escribir y pensar la historia. En mi libro, Puerto Rico, Historia de una Nación, me interesaba explorar cómo la idea de la nación ha sido debatida y configurada en ocasiones como un espacio discursivo en disputa. Es decir, en Puerto Rico, la idea de nación ha sido un terreno de lucha para distintos grupos sociales y me interesaba también preguntarme cómo la historia ha sido un instrumento de construcción nacional. En el tiempo que me resta hoy, busco interrogar la centralidad del pensamiento histórico dentro de las comunidades políticas puertorriqueñas. Por eso, vale la pena que nos preguntemos cuándo emerge la historia de este espacio territorial que llamamos Puerto Rico. Al considerar el primer libro de historia puertorriqueña, los académicos usualmente suelen señalar la publicación de este libro, que está aquí a la izquierda, Historia Geográfica, Civil y Natural de la Isla de San Juan Bautista de Puerto Rico, de Fray Íñigo Abad y la Sierra, como el primer libro de historia. Fue escrita en 1782 y publicada por primera vez en 1788. Sin embargo, no sabemos si este libro circuló o fue leído en Puerto Rico, porque como señala el historiador Gervasio L. García, la primera imprenta de la isla no abrió hasta 1806. Salud. E incluso las publicaciones estaban estrechamente supervisadas por el Estado colonial español. Como nos recuerda el antropólogo haitiano, que descansa el poder, Michel Job-Trouillot, el significado de un acontecimiento como la publicación de un libro no se establece en el momento en que tiene lugar, sino a posteriori. Lo digo porque la relevancia principal de este libro de Abad y la Sierra para nuestra historiografía
no comenzó con su publicación en 1788, sino que se consolidó a través de su recepción posterior. Como señaló con ironía el fenecido historiador y maestro, que descansa en poder, Mario Cancel Sepúlveda, este libro de Fray Íñigo Abad ha sido, y cito, reproducido y anotado una y otra vez durante los siglos XIX, XX y XXI, como si se tratara de un rito iniciático ineludible. Cierro cita. Ineludible, perdón. El libro, escrito por un intelectual religioso, no solo creó algunos de nuestros mitos fundacionales sobre la docilidad puertorriqueña, sobre nuestra barbarie y sobre nuestra naturaleza incivilizada, sino que también sirvió para justificar el poder colonial. La importancia de este libro no solo radica en su papel fundacional para nuestra historiografía, sino también en cómo fue apropiado para la construcción de la identidad puertorriqueña. La corona española nunca permitió la creación de una universidad en Puerto Rico durante los 4 siglos de dominio colonial. En el siglo XIX, las familias adineradas enviaban a sus hijos a España o a Francia para estudiar. Fue en ese exilio en donde algunas de las mentes más brillantes comenzaron a reunirse para recopilar varios vestigios de la historia de Puerto Rico en los archivos coloniales. Estos jóvenes intelectuales, entre ellos Ramón Emeterio Betance, Alejandro Tapia Rivera y Román Valdoriotti de Castro, comenzaron a buscar la documentación necesaria para empezar a articular la tradición historiográfica puertorriqueña. La historia, menciono esto, fue un terreno común que les permitió articular un proyecto nacional, es decir, construir la idea de una identidad puertorriqueña. El resultado de sus investigaciones y esfuerzo quedó compilado en este otro libro que está a la derecha, que se llama La Biblioteca Histórica de Puerto Rico, de Tapia y Rivera. Una colección de documentos para la historia, para el estudio de la historia puertorriqueña. Este grupo de jóvenes intelectuales diaspóricos, y subrayo diaspóricos, provenía de distintas corrientes políticas. Habían liberales, habían autonomistas, habían independentistas, pero independientemente de sus inclinaciones políticas, utilizaron la historia para desafiar el mito de la docilidad e inferioridad puertorriqueña. La historia geográfica de Abad y la Sierra había sido escrita en servicio del poder colonial, pero estos intelectuales se apropiaron de la pluma y de la palabra escrita para combatir en el campo de batalla intelectual. No eran historiadores profesionales en el sentido contemporáneo del término, es decir, no tenían formación académica formal en la disciplina histórica, que aún no había sido consolidada como tal, sino que eran profesionales, en su mayoría abogados y médicos, que reconocían la dimensión política de la producción histórica. Aquellos jóvenes intelectuales de la diáspora puertorriqueña en Europa, que emprendieron la difícil tarea de desterrar documentos históricos para reflexionar críticamente sobre el pasado de Puerto Rico, no eran los únicos que reconocían el poder que tenía la dominación de los relatos históricos. El Estado colonial español también comenzó a comprender las dimensiones políticas de la historia. Así, el primer libro de texto que he encontrado de historia de Puerto Rico, sancionado por el Estado, fue publicado en 1848. Este año es importante porque el continente europeo fue sacudido por convulsiones revolucionarias de carácter republicano. Mientras ese espectro republicano aterrorizaba a España, el republicanismo ya había sacudido los cimientos de su imperio en las Américas. Durante las primeras décadas del siglo XIX, una serie de revoluciones rompió el yugo colonial de lo que se conocía como la América española, Hispanoamérica. Y en ese año, el Imperio Español, que en su momento había controlado gran parte de lo que hoy es América Latina, se había reducido a un puñado de islas en el Caribe, entre ellas Puerto Rico y Cuba.
En Puerto Rico, los gobernadores recibieron las llamadas leyes omnímodas, leyes que le otorgaban poderes casi ilimitados que utilizaron para suprimir y reprimir con el fin de proteger los intereses coloniales. Leyes como el bando contra la raza negra o el régimen de la libreta de jornaleros buscaban controlar tanto el trabajo esclavizado como el trabajo libre en Puerto Rico. Mientras tanto, el sistema educativo de la isla estaba limitado a los centros urbanos y en la mayoría de los casos a las clases pudientes. Es en este contexto, en 1848, que Pío del Castillo, un intelectual español residente en Puerto Rico, publicó el primer libro de texto para la enseñanza de la historia puertorriqueña. Su libro, llamado El Compendio de la Historia de Puerto Rico, fue escrito en verso como un gran poema para facilitar la memorización de la historia del archipiélago para sus estudiantes. Es un libro interesantísimo. Estaba diseñado de manera explícita para inculcar lealtad a la nación, obviamente no a la nación puertorriqueña, sino a la nación España. Al mismo tiempo, el libro institucionalizó y reforzó varios mitos que hoy se reproducen hasta el presente. Por ejemplo, estas son las primeras líneas del libro. Y cito: la vez segunda que el planeta ardiente mostró la faz en el noviembre estéril, año 93 del siglo XV, Colón descubre, tras penosos viajes, nuevas islas pobladas de salvajes. Aunque el sistema educativo no estaba generalizado, el libro de texto de Pío perpetuó el mito del indígena como salvaje, al tiempo que lo retrataba como un ser dócil. Además, el libro implementó una política del olvido al ignorar y silenciar la violencia del sistema de esclavización que subyugó tanto a los indígenas como a los africanos que cargaron el peso de la empresa colonial sobre sus espaldas. No se menciona nada sobre la esclavización en Puerto Rico. El texto de Pío nos permite comprender los relatos que el Estado colonial buscaba promover. En una época donde la censura impedía la publicación de textos que desafiaran la versión oficial de la historia, ellos promocionaban esta narrativa. En otras palabras, este libro era la historia al servicio del poder colonial. Durante el periodo español se produjeron múltiples textos históricos con fines educativos, lo que demuestra la conciencia que tenía el Estado español sobre el poder político de la historia. Es decir, el poder colonial se sostenía no solamente mediante la fuerza y las leyes omnímodas, sino también se mantenía a través del control de cómo se imaginaba el pasado. Esas lógicas continuaron operando tras la ocupación estadounidense de Puerto Rico del 1898. El 25 de julio del 1898, los Estados Unidos invadieron a Puerto Rico durante la guerra del 1898, conocida coloquialmente como la Guerra Hispano-Estadounidense. De hecho, mis estudiantes, que no sé la hora que es, pero creo que ahora mismo están tomando un examen de mi curso del Caribe, y les dije que si ponían guerra hispanoamericana tenían un 0 en el examen, pero del saque, porque esa termina invisibilizando la participación de cubanos, puertorriqueños, filipinos, personas de Guam, de las Islas Marianas, etc. Pero generaciones de historiadores intelectuales han debatido si la invasión y ocupación estadounidense representó un trauma colectivo para los puertorriqueños. Sin embargo, a mí me importa también recalcar que nosotros, los puertorriqueños, especialmente aquellos excluidos de estos debates historiográficos por falta de educación básica, ya habían soportado 400 años de trauma colonial ante el 1898. Fue una transición imperial en la que cambió el modelo de dominación, pero la condición colonial en sí misma permaneció. El 1 de julio de 1899, el nuevo gobierno colonial centralizó el sistema educativo, estableciendo la educación gratuita en Puerto Rico.
El modelo se basó en el sistema del Departamento de Educación de Massachusetts, lo que llevó a una rápida expansión de las escuelas en todo Puerto Rico. Mientras que la educación bajo el dominio colonial español había estado confinada principalmente a los centros urbanos, ahora se hacía un esfuerzo por extender la instrucción a lo largo de toda la Isla Grande. Sin embargo, esta expansión no estuvo motivada por el altruismo, sino que formaba parte de un proyecto más amplio de americanización y colonización destinado a desplazar la cultura puertorriqueña. Uno de los artífices del nuevo modelo educativo colonial en Puerto Rico fue este individuo que se llamó Paul G. Miller. Es lamentablemente lo que le llamamos un Badger, es decir, un egresado de la Universidad de Wisconsin, mi empleador. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Wisconsin en 1902 y ocupó varios cargos en Puerto Rico a principios del siglo XX, desempeñándose como inspector general, director de la Escuela Normal Insular. Tras regresar a Puerto Rico, a Estados Unidos, enseñó en Carleton College y en la Universidad de Wisconsin de 1911 a 1915. Ese año, en 1915, este individuo vuelve a Puerto Rico para servir como el comisionado de educación hasta 1922. Un año después de retirarse como comisionado de educación, Miller publicó este libro que se llamó Historia de Puerto Rico. Miller abrió el libro con una dedicatoria a sus 3 hijos y cito: «Dedico esta pequeña obra para que conozcan la historia de su amada tierra borinqueña, al igual que la de la gran nación Estados Unidos de América, al amparo de cuya gloriosa bandera labran su porvenir». Cierro cita. Quisiera proponer la figura de Miller como el, entre comillas, colonizador noble. Una imposibilidad ontológica y un oxímoron. La figura del buen salvaje emergió en el pensamiento occidental del siglo XIX y más tarde dio paso al concepto que evolucionó en los Estados Unidos posterior a 1898 de The White Man's Burden, la carga del hombre blanco, en particular en relación a la guerra contra Filipinas. El buen salvaje, dentro de este contexto, era la figura indígena que se creía incorrupta por la sociedad. Al leer la dedicatoria de Miller, propongo interpretarla como un acto discursivo del colonizador noble, ese funcionario colonial que se percibía a sí mismo como un benevolente, ajeno a la ambición imperialista. Era un momento en que el proyecto de americanización buscaba borrar la cultura puertorriqueña y reemplazarla por valores norteamericanos, un acto de violencia epistémica, por supuesto. Y en este contexto, la dedicatoria de Miller nos ofrece una ventana a la dimensión fundacional de un texto que se convirtió en el libro de texto oficial de la historia de Puerto Rico desde su publicación en 1923 hasta el establecimiento del Estado Libre Asociado en 1952. El libro de Miller reprodujo los mismos tropos y mitos fundacionales presentes en obras anteriores, como la historia geográfica de Íñigo Abad y la Sierra y el compendio de historia de Puerto Rico de Pío del Castillo. Mitos como el de la esclavitud benevolente, la docilidad indígena, y mientras que los textos anteriores presentaban la cultura ibérica como el marcador de la civilización, la obra de Miller la reemplazó por la cultura norteamericana como la nueva fuerza civilizadora. Estos mitos continuaron perpetuándose a través de libros de textos y compendios de historia a lo largo del siglo XIX y XX. No tengo tiempo para profundizar en esto, pero en la década del 30, una generación de académicos influenciados por la obra particularmente de Pedreira, consolidaron algunos de estos tropos que más tarde serían incorporados al proyecto
muñozista de los 40 y 50. Estos tropos continuaron con fuerza en la segunda mitad del siglo XX y en 1960, por ejemplo, uno de los intelectuales más importantes de Puerto Rico, René Márquez, publicó un ensayo cuyo título resumía su tesis central, El puertorriqueño dócil. Menciono todo esto y doy un salto hasta el Puerto Rico contemporáneo para subrayar que la historia siempre ha sido un espacio político en disputa. Es decir, cómo imaginamos el pasado siempre ha sido un espacio político en disputa. No existe una historia objetiva. Reclamar la objetividad en sí mismo es una opción política. Estos mitos fundacionales sobre nuestra docilidad, sobre nuestra barbarie y los relatos antinegros que siguen permeando la memoria colectiva hasta el día de hoy tienen raíz en cómo se ha presentado la historia. Esto no es casualidad, sino que han sido estructuralmente reforzados a través de currículos escolares y relatos históricos. La historia social de finales de los años 70, de los 60 y 70, fue testigo del surgimiento de una nueva generación de académicos que buscaban cuestionar estos tropos al enfocarse en la historia desde abajo. En ese proceso comenzaron a incorporar a trabajadores, mujeres y afrodescendientes en su producción académica. Algunos de quienes participaron en las conversaciones de esa generación publicaron posteriormente sus propias historias generales de Puerto Rico. Libros como Historia de Puerto Rico, Trayectoria de un pueblo, de mi mentora, maestra y amiga, Blanca G. Silvestrini y María Dolores Luque de Sánchez, Puerto Rico, 5 siglos de historia, de Franco Escarano, e Historia General de Puerto Rico, de Fernando Picó. Y menciono que el libro de Picó regresó recientemente, hace un par de años, a la fama, a la palestra pública, gracias al video musical de Seda, de Bad Bunny, que mientras hablaba de su miembro de yo no sé cuántas pulgadas, Benito tenía en la mano Historia General de Puerto Rico, de Fernando Picó. Así que intertextualidad hay, pero nada, dada su sensibilidad académica, derivada de la historia social de los años 70, estos libros educaron a generaciones de puertorriqueños desde una perspectiva un poco más crítica. Esto, naturalmente, supuso un desafío para el Estado que hoy impone una política del olvido. Y aquí lo pienso a través de Arcadio Díaz Quiñones, porque durante los años 40 y 50, mientras el Estado muñozista establecía un patrón cultural hegemónico, las escuelas y las universidades desempeñaron un papel crucial en la configuración de la memoria sancionada por el Estado. Como señala Arcadio Díaz Quiñones, durante este periodo, el Estado puertorriqueño se desvinculó de la memoria colectiva del país e impuso una nueva memoria. Creo que actualmente estamos experimentando otra ruptura en nuestra memoria colectiva, pero esta vez no existe un proyecto estatal o nacional para construir una nueva memoria. Esta ruptura en la memoria se origina en la crisis que mencioné al principio de mi presentación. La austeridad se ha materializado en el cierre de escuelas, más de 400 en la última década. También ha afectado el financiamiento, aquí yo no tengo ni que decir esto porque esto ustedes lo saben, a la educación pública. No es secreto que a la Universidad de Puerto Rico ha sido un objeto prioritario de las políticas de austeridad gubernamental y de la Junta de Control Fiscal, pero también las universidades privadas han visto disminuir su matrícula debido a la migración acelerada que rivaliza o incluso puede superar lo que se conoció en los años 40 y 50 hasta los 70 como la gran migración puertorriqueña. En este contexto, la historia de Puerto Rico o las humanidades en general no son una prioridad presupuestaria ni en las escuelas ni en universidades públicas ni privadas. Como resultado, se ha incrementado la dependencia a organizaciones filantrópicas. Mientras tanto,
está emergiendo una tendencia preocupante tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, que es la privatización de la cultura, ejemplificada por el reciente anuncio de Puerto Rico del plan, y no voy a mencionar nombres, pero ustedes saben, de colocar el Instituto de Cultura Puertorriqueña bajo la sombrilla de la Oficina de Turismo. Una vez más, me parece que la historia está siendo atacada, no solo en cuanto a cómo se enseña, sino también en cuanto a lo que se ignora. Es decir, se está estableciendo desde el Estado unas políticas del olvido. Por eso veo Debí tirar más fotos de Benito Antonio Martínez Ocasio como un proyecto importante y problemático de afirmación cultural. No olvido que pocos días después de que el disco saliera, el presidente de la Universidad de Puerto Rico anunció que estaba considerando eliminar los programas de historia y estudios hispánicos junto a otros 62 programas a días de que saliera esto. Como señaló Arcadio Díaz Quiñones hace algún tiempo, los artistas y los productores culturales de Puerto Rico frecuentemente operan fuera de los marcos de la memoria colectiva hegemónica, proponiendo narrativas alternativas más políticas, no puedo ni hablar, confrontacionales y audaces para la construcción de nuevos futuros. Exposiciones como Puerto Rico Negrex en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, No existe un mundo post huracán en el Whitney Museum of American Art o Vaivén en la Catherine E. Nash Gallery de la Universidad de Minneapolis, son archivos en las formas en que los artistas están articulando memorias otras, enraizadas en futuros descolonizados para Puerto Rico, y sitúo a Debí tirar más fotos dentro de esta tradición de generar memorias alternativas. Es decir, frente a los intentos de borrar, silenciar nuestra historia, el disco busca amplificar la historia de Puerto Rico. En este proyecto creo que Benito es profundamente consciente de su agencia como un sujeto histórico, comprende el momento que está viviendo. Como mencioné anteriormente, los artistas intelectuales y productores culturales no operamos fuera del contexto histórico en el que nos encontramos. Algunos pueden optar por ignorarlo y perpetuar las políticas del olvido, mientras que otros abrazan su producción como un compromiso político. El equipo de Bad Bunny, y aquí voy a hablar un poco de mi colaboración con Benito en aras de cierre de la presentación, se comunicó conmigo el 24 de diciembre del 2024, a pocos días antes de que se lanzara Debí tirar más fotos. En mi vida había imaginado que tendría la plataforma más grande del mundo para amplificar la historia puertorriqueña. Mi papel en Debí tirar más fotos fue elaborar 17 narrativas históricas para acompañar las visualizaciones o visualizers de YouTube. Hay visualizers que van desde la historia obrera puertorriqueña hasta la historia del sufragio femenino, entre otras cosas. Importante, Benito estaba bien interesado de que se incluyera la historia de la represión en Puerto Rico y la historia de los gobernadores coloniales en Puerto Rico. Menciono esto porque los visualizadores se han visto más de 650 millones de veces. Esto no implica que 650 millones de personas lo han leído, pero han habido 650 millones de posibilidades para que las personas puedan entrar en diálogo con la historia de Puerto Rico. Más tarde, y aquí son los views, más tarde me contactaron para proporcionar datos históricos y culturales que se proyectaron en los conciertos de la residencia aquí en Puerto Rico. En un principio, yo pensaba que el proyecto se trataba de la historia desconocida de Puerto Rico, pero Benito me comentó, y cito palabras textuales de Benito: cualquier historia en Puerto Rico es desconocida. Una vez más, no me había imaginado que contaría con la plataforma global de un artista como Benito para amplificar nuestra historia, y aunque los textos de los visuadores recorren la historia puertorriqueña desde la conquista hasta el presente,
están marcados por una sensibilidad que busca arrojar luz sobre los sujetos y grupos que han sido históricamente ignorados en nuestra historia. Hay visualizadores sobre el movimiento obrero, las luchas de las mujeres, la resistencia indígena y, a sugerencia de Benito, la represión política del siglo XX. El tono y la sensibilidad de estos visualizadores provienen de mi libro Puerto Rico, Historia de una Nación. Tanto en el libro como en los visualizadores me propuse cuestionar e intentar desmantelar esos mitos heredados, los mitos de la supuesta docilidad puertorriqueña. Al igual que en Debí Tirar Más Fotos, en mi trabajo intento visibilizar esas personas de las que nunca aprendí en la escuela, comunidades queer, afrodescendientes y de clase trabajadora. El libro no comienza con Muñoz Marín, Ferré ni Maribra, sino con dos personas que solo llegaron al 4º y 6º grado, pero que me enseñaron todo lo que sé, que son mis abuelos. Estas fueron las formas sutiles de subvertir y desafiar las lógicas del silencio y el olvido que he venido discutiendo en la conferencia de hoy. La colaboración con Benito me ha permitido acceder a espacios que nunca imaginé que frecuentaría, desde dictar conferencias a juntas de directores de organizaciones filantrópicas en los Estados Unidos hasta los jueces presidentes de todos los territorios y los estados de Estados Unidos. En todo esto, suficiente sobre mí, lo que quería es hablar sobre la amplificación de la historia a través de este disco, y lo que ha permitido ha sido una invitación a acercarnos a la historia. Pero ¿por qué me parece tan importante la amplificación de nuestra historia por parte de un artista global, el cual está vendiéndonos realmente un producto? Benito Antonio Martínez Ocasio es el artista más grande del mundo, les guste a quien le guste. En un momento en que nuestra memoria colectiva ha sido fracturada, en que se articula un proyecto del olvido, manifestado en el desprecio del gobierno por las humanidades, las culturas y las letras, un álbum como Debí Tirar Más Fotos propone algo diferente. Este álbum es una apuesta a la amplificación de nuestra historia. Es un álbum que también intenta y busca democratizar el conocimiento producido en los espacios académicos. Y si algo he aprendido con los debates que ha generado mi libro, es que nuestra gente tiene una sed genuina de conocer su historia. Hay unas generaciones jóvenes que realmente tienen interés en la historia. El problema es que se ha tornado inaccesible en ocasiones. Y aquí reside, me parece a mí, una dimensión profundamente política del álbum, más allá de lo que le pasó a Hawái, más allá de lo que dicen las líricas y las letras. Me parece que el álbum es político porque insiste en que todos debemos tener acceso a nuestra historia, a nuestros sonidos y a nuestra cultura. Para ir cerrando mi ponencia, quisiera hacer una última observación. El historiador norteamericano Jason Stanley, que de hecho tuvo que irse al exilio, era profesor en la Universidad de Yale y ahora está en Canadá, porque sus temas de investigación son el fascismo y el autoritarismo, así que fue expulsado de los Estados Unidos. Ha señalado, y cito textualmente, borrar la historia ayuda a los sistemas autoritarios porque les permite tergiversarla como si fuese o como si fuera un relato único, una perspectiva única. Cierro cita. Eso me parece a mí es precisamente lo que está en juego. Nuestra capacidad de pensar históricamente o más concretamente, de reflexionar críticamente sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente y, más importante aún, nuestros futuros. Como busqué demostrar a lo largo de esta conferencia, la historia ha sido un espacio de pugna y lucha política en Puerto Rico desde sus comienzos. Hoy enfrentamos tiempos desafiantes, pues el Estado está buscando institucionalizar las políticas del olvido. Como preguntó retóricamente la escritora Saidiya Hartman
en su libro Scenes of Subjection, y cito: «Debe el futuro de la abolición ser primero promulgado en la página». Creo, me parece a mí, que debemos hacernos la misma pregunta en relación a Puerto Rico. ¿Debe el futuro de un Puerto Rico liberado ser primero promulgado en la página? De ser así, nuestro papel como historiadores y productores culturales en la articulación de memorias colectivas y alternativas adquiere un nuevo sentido de urgencia en este contexto de crisis. Muchas gracias. Pregunta, estamos aquí. El miedo en la gaveta. Bueno, yo voy a romper para muchísimas gracias. Me interesa mucho esto de las políticas del olvido y como un proyecto que está ahora bien presente, porque hay una bancarrota y ni siquiera el Estado que tenga ni siquiera los recursos para poder inventarse una narrativa histórica que le convenga, ni siquiera para eso, claro, deja de. Pero entonces te pregunto, ¿tú crees que esa política de olvido es algo particular de este momento que estamos viviendo, es algo que es particularmente insidioso de Puerto Rico, o piensas que es algo, una realidad caldeña, que es una realidad del momento de lo neoliberal, ¿verdad? Sí, es algo que en eso, sería preguntar. Y lo otro, que sería como una expresión sobre esto de que no hay objetividad, nunca y siempre se cuenta la historia de una posición. Pero ¿cómo entonces uno como que justifica el uso de la historia para adelantar el proyecto de justicia social? ¿Verdad? Por ejemplo, cómo pensar otra historia sobre la esclavitud, otra narrativa sobre el esclavismo para adelantar proyectos antifascistas. Entonces, ahí, si uno se enfoca que todo es relativo y todo se puede contar de diferentes perspectivas, el argumento de la historia alternativa no puede vender fuerza. O sea, que puede decir, por ejemplo, están contando la historia que te conviene, no lo que realmente es cherry picking. ¿Cómo manejar eso? ¿Qué? Solo eso. No, súper, gracias Isaac. Gracias por las preguntas. Esto de las políticas del olvido es algo que estoy pensando actualmente y que estoy súper interesado porque me parece que es una realidad que estamos viviendo. Me parece que es producto de la crisis, de la dejadez y como mencionas, que no hay ni la capacidad de crear unas memorias que funcionen al servicio del poder. No hay interés y esto lo pensaba también porque en el 2014 o 15 la legislatura aquí en Puerto Rico trató de eliminar la historia de Puerto Rico del currículo de la escuela superior, tratando de imponer unas clases de humanidades, ¿no? que me parece importante, pero el propósito era eliminar la historia de Puerto Rico, que solamente a veces se da en el cuarto año, y ahí fue que comencé a pensarlo. Y a tu pregunta, yo creo que no es exclusivo de Puerto Rico, yo creo que es, como decía el historiador Jason Stanley, esto es producto de los regímenes autoritarios, ¿no? Esto va de la mano de las lógicas autoritarias que lo que buscan es no solamente eliminar el pasado, pero presentar una sola visión del pasado, que usualmente es el excepcionalismo. Si vemos el caso norteamericano, es el excepcionalismo norteamericano, ¿no? Entonces, para mí es importante presentar en ese contexto la historia como
como fuente de pensamiento crítico, no solamente lo que estamos buscando del pasado. Y ahí es que yo creo que está la dimensión política que ata a tu segunda pregunta de la objetividad, que yo creo que lo que estoy tratando también de ahí de cuestionar es esa noción de que existe una sola historia. Y a tu pregunta en particular, que yo creo que es súper importante, es que para mí como historiador yo estoy en la constante búsqueda de la verdad, de lo que yo considero verdad, ¿no? Pero sí es relativo, pero a la misma vez es, yo creo que para mí ha sido súper fundamental pensar con, hay intelectuales norteamericanos indígenas, Nick Estes, pienso por ejemplo, en donde ellos están argumentando que están haciendo future-oriented history. Para ellos es todo como esta historia nos ayuda, nuestra historia es el futuro, es lo que dice Nick Estes, ¿no? Entonces es como romper con esa temporalidad eurocéntrica de pasado, presente, futuro y anclarnos en el futuro. Y cómo llegamos a utilizar esas subjetividades, es que yo creo que hay cosas, la historia son para mí dos cosas: lo que pasó en el pasado y la interpretación de lo que pasó en el pasado, ¿no? Entonces yo creo que lo que pasó. Hoy estamos aquí en este espacio, pero la interpretación es diferente. Entonces por eso yo creo que con esto que tú estás mencionando, para mí es bien importante esa distinción entre la historia como lo que pasó y la historia como interpretación, porque con el debate postmoderno en los 90 todo es relativo, no hay realidad. Pero hay unas cosas concretas y materiales, y yo creo que los sistemas de explotación, los sistemas de violencia, son cuestiones que podemos cuantificar materialmente, ¿no? Y podemos historizar, y quizás la interpretación puede cambiar, pero el sistema de esclavización es el sistema más violento que ha existido en la historia de la humanidad. Entonces podemos debatir en cómo lo interpretamos, pero hay un hecho. Y yo creo que ahí entonces la subjetividad es cómo interpretamos ese hecho. Para algunas personas que quisieran volver a ese sistema de esclavización, no niegan la existencia, pero lo ven como algo bueno. Entonces ahí es donde está el lugar, yo creo que de la educación y la pedagogía crítica, de poner a esa gente que no lo ven como algo malo, a presentarle las diferentes facetas de esas violencias. Entonces no sé si estoy contestando, pero yo creo que por ahí, yo creo que para mí, por eso es que yo digo que la historia que yo hago no es objetiva. Yo tengo un fin como sujeto ideológico, político y demás. Trato de no ser panfletero en mis escritos, pero no puedo negar que, o sea, no estoy gritando patria o muerte venceremos en el texto, quizás mientras lo escribía lo pensaba, pero entonces yo creo que todos los textos están mediados por una subjetividad política, y hay algunas que nosotros tenemos más afines, porque nuestras verdades van más afín con eso, y por ahí va la cosa. Gracias, Misael. Gracias. Me encantó la conferencia y lo que provocó, ¿no? Esa mirada crítica. Y retomando lo que trae Izar, esa política del olvido, y quizás me voy a ubicar como profesora de fisiológica, que ese es mi otro sombrero. Entonces, cuando yo le enseño a mis estudiantes el asunto ¿verdad? De que cuando como tú traes, ¿verdad? Todo ese contexto de crisis, toda esa violencia, muchas veces esas situaciones que hemos sido sometidos, por un lado la neurofisiología habla, ¿verdad? De que se excita la amígdala, ¿verdad? Y no me voy a poner ahí como neurocientífica, pero va por eso, ¿verdad? Se excita la amígdala y la memoria, ¿verdad? Como se registra de manera un poco problemática, porque nuestro psiquismo nos lleva a, como para sobrevivir, olvidar, ¿ves? Es una manera de nosotros sostenernos en la vida, intentando olvidar.
Y no es un acto consciente, es un acto de pura sobrevivencia. Y eso lleva también a que cuando tratemos de imaginar futuro se nos haga bien difícil, ¿verdad? Porque por un lado, y no solamente es la neurofisiología en el sistema nervioso central, sí es todo el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo guarda memorias que a veces no hemos podido ni siquiera ni simbolizar, porque realmente donde hemos estado anclados ha sido en situaciones de tanta crisis, ¿verdad? Y de tanto colapso, que entonces, ¿cómo engranamos eso? Entonces, ahora viene la pregunta, ¿cómo, reconociendo que es un trabajo político y que es necesario resignificar eso, cómo tú como historiador, ¿verdad? Investigador, podemos, y para nosotros que también somos investigadoras, podemos continuar abriendo espacio para escuchar eso que no ha podido ser simbolizado, porque pues por un lado la crisis no nos lo permite y por otro lado lo que escuchamos muchas veces una historia oficial que está del lado de esos discursos hegemónicos que tienen que van de ese lado de la política del olvido, ¿ves? Entonces, creo que es fundamental reconocer ese efecto, ¿verdad?, de la crisis en el cuerpo y, por otro lado, cómo lograr politizar espacios que nos permitan generar, resignificar ese pasado e imaginar otros futuros posibles. Por ahí va. Súper, muchas gracias. Gracias un montón por la pregunta y por lo que comentaba sobre el olvido como acto de sobrevivencia, llevándolo a la cuerpa, ¿no? Porque hay estos debates sobre la cuerpa territorio, está todo este debate sobre también yo estoy muy interesado en los debates intelectuales alrededor del archivo y en las comunidades académicas queer se está pensando la cuerpa como archivo, ¿no? Cómo podemos pensar y hacer una historia. Y hay una revista, Radical History Review, hace un par de años sacó 2 volúmenes sobre repensar el archivo desde el lente queer, y habían varios artículos que era sobre cómo pensamos las cicatrices de las cuerpas como archivo, cómo el archivo de las trabajadoras sexuales ya mayores como archivos, etcétera. Entonces, como que hay algo ahí que me parece importante, y ese olvido como sobrevivencia yo creo que es crucial e importante, más aún en casos de trauma para el cuerpo, pero también qué pasa cuando el Estado se da cuenta de eso e impone ese silencio, ¿no? Y ahí yo creo que está la cuestión, cómo el Estado se apropia de esa lógica y la utiliza en nuestra contra, ¿no? Sabiendo que estamos, y pienso quizás esto de Naomi Klein en Shock Doctrine, que hablaba del momento del shock, que es el momento cuando el Estado neoliberal particularmente comienza a imponer. Y yo creo que estamos en un momento similar, pero a nivel epistémico. Entonces yo creo que eso también me lleva a pensar, tenemos unos colegas, Dani Vázquez Sanabria, en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, él está en inglés, Nevares, Vázquez Sanabria está en UT Austin, estudiante graduado, y Dani Nevares Araujo está en el departamento de inglés en la UPI, y están pensando, está esta filósofa que se llama Jasmine Puar, que trabaja Debility Studies en vez de Disability Studies. Entonces ellos hablan de cómo el caso colonial de Puerto Rico hace que Puerto Rico sea debilitado, como si pensamos a Puerto Rico como un cuerpo, el Estado debilita el Estado colonial. Entonces por ahí estoy pensando eso, pero yo creo que para la segunda pregunta a mí me parece, pensando también con este filósofo italiano Berardo Bifo, que él dice que lo más revolucionario es aquello que todavía no tenemos la capacidad de apalabrar. Entonces yo creo que por ahí va esa cuestión también de cómo damos paso a esos futuros imaginarios, porque parte de lo que pasa también es que yo creo que esta cuestión del futuro es que de controlar el pasado es la intención de coartar la posibilidad de imaginarnos un futuro.
Y yo creo que hay personas que han estado imaginando futuros otros en Puerto Rico desde siempre, pero el Estado a nivel hegemónico impone una memoria. ¿Y qué pasa cuando estamos en un momento donde el Estado no tiene ni la capacidad? Entonces yo creo que hay como una apertura también a nivel epistémico de seguir saturándolo. Entonces por ahí lo estoy pensando y te agradezco muchísimo porque tomé notas acá de esto del cuerpo, de cómo somatizamos esto y lo quiero seguir pensando, así que te lo agradezco. Por aquí hay una pregunta sobre la definición de nación. A los estudiantes, ¿qué le dirías a la pregunta de ¿somos una nación? A pesar de todo, ¿por qué? ¿Y quién está construyendo ahora mismo el discurso de la nación en ausencia de un discurso donde, ¿verdad?, no hay desarrollo económico, no sabemos para dónde vamos? Eso. Sí, gracias. Sabes que yo terminé el libro y uno mira el libro y no hay una definición en todo el libro. Yo creo que parte de lo que quería hacer era también permitir que la gente creara esa definición, pero sí, definitivamente hay una nación. Para mí es una nación legalmente ambigua, en movimiento y diaspórica. Para mí la cuestión diaspórica es importante y yo creo que parte de lo que ha pasado también es que esa definición ha estado en pugna desde siempre yo lo miro a través de la historia, pero sí, parte del argumento y parte de lo que también a mí me daba mucho miedo cuando escribí este libro es que no fuese una apología para el estadolibrismo, de que era una cuestión de nacionalismo cultural solamente, porque yo creo que el nacionalismo cultural ha hecho muchísimo daño en Puerto Rico y parte de la razón por la cual seguimos con falta de imaginación es eso, pero a la misma vez el libro no se iba a llamar Historia de una Nación, el libro originalmente se iba a llamar 5 siglos de colonialismo, 5 siglos de resistencia, pero habían dos cosas que pasaban, eso borraba la historia precolombina, por una parte, que es lo que hace Franco en 5 siglos de historia, y por otra, yo creo que nación crea una provocación precisamente por esta pregunta que articulas, porque cuando salió el libro me dijeron que no leyera los comentarios de Endy, y había una retragila de gente peleando por el título, sobre no somos una nación, sí lo somos, ¿qué significa esto? Entonces yo creo que lo que yo quería era abrir ese espacio, pero nosotros, yo creo que para contestar tu pregunta frontalmente, yo creo que la puertorriqueñidad se ha construido en oposición a la imposición colonial tanto de España como de los Estados Unidos. Cuando la primera vez que aparece que hemos encontrado, y esto lo refiero a Ángel López Canto, un historiador español fenecido, que la primera vez que encuentra el término puertorriqueño en el archivo colonial español es para referirse a nosotros como bastardos. Entonces yo creo que para mí es importante cómo la puertorriqueñidad misma ha cambiado y se ha mutado y es siempre en desafío a que nos impongan una identidad y sí tenemos, en la definición clásica, somos una nación que no tenemos soberanía política, pero por ahí vamos, eso llegará en algún momento. Gracias. Gracias. Mira, tú comienzas el libro hablando, o comenzaste la presentación hablando de que no es Muñoz Marín, no es Luis Aferré, sino desde tus abuelos de 4º grado, es decir, desde un espacio de subalternidad. Me parece bien interesante, ¿verdad? Y recordando a Spivak, que dice en su famoso ensayo ¿Puede hablar el subalterno?, que concluye que no puede hablar. Yo difiero de esa visión y me gustaría saber si tú lo ves que habla el subalterno o se recupera la voz desde asuntos filosóficos o desde asuntos epistemológicos o metodológicos de la búsqueda del conocimiento. Gracias, muchas gracias por esa pregunta y para mí es fundamental porque parte de lo que yo hago en mi trabajo, el libro anterior es más sobre comunidades intelectuales obreras y parte de lo que yo creo que pasa con esa pregunta, particularmente pensando la subalternidad desde Spivak, es que nosotros no tenemos, por ejemplo, a principios del siglo XX hay una historia obrera de Puerto Rico que sé que conoces, que ha sido para mí la historia de la Federación Libre de Trabajadores del Partido Socialista, pero entonces hay otros sectores que no fueron representados porque la Federación Libre y sus líderes se volvieron los interlocutores autoasignados de las clases trabajadoras. Y entonces cuando pensamos esta pregunta, si el subalterno puede hablar en Puerto Rico o no, hablaba José Ferrer, hablaba
Santiago Iglesias Pantín, Romero Rosa, pero entonces no hablaba al resto de la gente porque fueron eliminados, es decir, había una conciencia de lo que significaba tomar el control de los medios de producción de saberes, no solamente los medios de producción, sino los medios de producción de saberes. Entonces es complicado. Yo en este libro no quería hablar por mis abuelos, pensando en Spivak así, yo no quería darle voz, sino que tuviesen voz ellos mismos, pero lo que sí traté fue de escribir un libro que fuese accesible para mis abuelos, porque cuando yo escribí ese libro de La Barriada Letrada, que creo que se va a traducir pronto al español, que es sobre producción de saberes obreros, alguien me preguntó, ¿y qué pensaron tus abuelos? Tú que vienes de clase trabajadora, esto es como un tributo a tus abuelos. Ese libro es ilegible para mis abuelos, o sea, no entendían, y ellos, qué bueno. De hecho, cuando me gradué del doctorado, me llamó mi vecina, que mi abuela le dijo, mira, me dijo tu abuela que te acabas de hacer médico. Y yo no tenía el corazón de decirle, no, yo no soy ese tipo de doctor, pero menciono eso porque en este libro yo no quería hablar por mis abuelos, pero quería hacer un libro que invitara a la lectura de gente como mis abuelos, y que no fuese una cuestión jerárquica de que yo hablo por ti o yo, sino es, yo lo que trato de hacer, por ejemplo, de la manera que lo hago es que de momento estoy hablando del muñozismo y inserto una cita de mi abuela hablándome de los zapatos dicen, Muñoz Marín nos dio zapatos, pues mi abuela decía, mira, en casa ni zapatos habían, o sea, teníamos un zapato para cada 2 nenes y eran 13. Entonces incluyo las voces de mi abuela como una fuente de autoridad. Y para mí eso también es una manera de incorporar las voces de mi abuela. Cuando vinieron los reyes de España aquí en los 90, pues en los 90, en 92, en el marco de la celebración del centenario, había un chiste en la barriada Cabán de donde yo vengo, que a los reyes le hicieron un toile de oro. Entonces yo eso lo pongo en el libro como, mira, ese es el saber que me dio la barriada a mí. Entonces esa es la manera que estoy tratando de filosóficamente entrarle a Spivak, de poder subalterno a hablar. A mí me estaba hablando todo el tiempo mi abuela, y lo que hago es coger ese saber y lo pongo en la página como, de la misma manera que cito el Archivo General de Puerto Rico, como autoridad de saber, cito a Damilda Roldán Soto, autoridad en los chismes, porque decía que se iba a mudar con Rosselló, que ese era su novio, a Fortaleza, y abuela, bendito, cuando ganó Rosselló en los 90, ya voy. Entonces esos saberes están en el libro, y por eso para mí, ella me estaba hablando, así que yo estoy de acuerdo contigo, que no los escuchemos es otra cosa. Por aquí. Yo tengo dos interrogantes. Me gustaría que plantearas o nos informaras sobre tu parecer en torno a las posiciones que se desarrollan en el libro None of the Above de Frances Negrón Muntaner, que parece que hizo aportaciones extraordinarias a la reflexión en torno a lo que nosotros somos. Y en segundo lugar, me preocupa siempre la utilización del término historia en términos singulares, ¿no? De la historia, como si hubiera una historia. Y creo que no es un asunto de la posmodernidad, tal y como se concibió en los años 90 o a principios de este siglo. Pensar en que no hay historia, es decir, con lo que nos encontramos siempre es con interpretaciones de la historia. Y asimismo, como uno supone pues que Cruz Monclova supuso unas aportaciones extraordinarias. Después podemos mencionar a Fernando Pico y podemos trazar, ¿verdad?, una historia de historiadores que cada uno dentro de su momento hizo unas aportaciones extraordinarias. Podemos hablar todavía de la historia en ese contexto, cuando sabemos que estamos llamados a ser cuestionados eventualmente, como lo hace con toda la historia de Puerto Rico Frances Negrón Muntaner. Y te felicito por lo que has escrito hasta ahora. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, yo creo que esa es una pregunta fundamental, partiendo de la segunda para llegar a Frances. A mí me parece que sí, que hay muchas historias, ¿no? Y yo creo que el mismo Fernando Picó, que venía de una escuela muy particular, medievalista, que terminó enamorado de la historiografía puertorriqueña, creo que fue lo mejor que hizo profesionalmente comenzar a pensar a Puerto Rico, pero él decía que no existen historias absolutas y que cada generación le toca repensar la historia de Puerto Rico. Y a mí eso me parece fundamental, porque parte de lo que eso me dice a mí es que el pasado no es estático,
sino que está constantemente cambiando y eso rompe con la teleología eurocéntrica de pasado, presente, futuro, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es que yo entraría a esa pregunta y yo quisiera en algún momento de mi carrera escribir un libro que se llama En contra de la historia, porque precisamente es esa noción de la historia singular y única, sino que hay muchas historias y por eso para mí el trabajo de Jason Stanley es tan fundamental, porque dice, esto es lo que los gobiernos autoritarios conocen y reconocen, que si promueven una sola historia, están cerrando el campo de posibilidades de imaginar otros futuros. Y yo creo que por ahí va la cosa. Para mí, el trabajo de Frances también con Puerto Rican Jam y toda esta cuestión de repensar, yo creo que hay una cuestión fundamental que yo estoy en desacuerdo con los planteamientos políticos de Frances en relación a donde la llevó a todo esto a pensar, pero para mí es fundamental pensar esa porosidad de la puertorriqueñidad. Y ella yo creo que hace eso magistralmente en toda su obra, ¿no? Y yo creo que para algo que siento en tu pregunta, el comprender la historia como múltiple es una provocación a invitarnos a adentrarnos a nuestra propia interpretación. Y en mi libro, en inglés se llama A National History, es precisamente porque es una interpretación de la historia de Puerto Rico, no es una historia nacional, es mi interpretación de la historia nacional. Y yo creo que es también una invitación a otras personas a reconocer que a veces Puerto Rico no cabe dentro de ningún... Y yo creo que parte que esa porosidad hay que habitarla y por ahí es que yo iría, pero estoy completamente de acuerdo que no se puede hablar de la historia, sino de historias, de nuestras historias. Y ahí yo creo que parte de lo que me interesa a mí es que quien tiene el poder de dictar lo que se considera historia es una mediación de poder. Y es lo que yo llevo a mis estudiantes siempre, cuando tienen una fuente de frente, cómo se escribió, por qué se escribió, quién está ausente, porque es un aparato de poder. Y sí, y yo creo que Cruz Monclova fue fundamental, pero ahora yo acabo de aceptar un estudiante que viene a repensar el 19 en su tesis doctoral. Para mí no es que cancela Cruz Monclova, es que yo creo que nos toca, ya mi libro, otra generación lo va a cuestionar y qué bien, y lo va a hacer trizas de la misma manera que yo decía que el libro de Escarano tenía que venir con crayones. Cuando yo era estudiante subgraduado, pues decía, qué libro, y ahora mirando en retrospectiva, todavía soy muy crítico, pero yo en mi trabajo trato de honrar el trabajo de Monclova, Picó, Escarano, Finley, Silvestrini, Dolores Luque, porque es una conversación también. Saludos, yo soy del Departamento de Pedagogía, que es la UPR en Calley, así que mi pregunta va un poco dirigida hacia la educación y la identidad puertorriqueña dentro de la educación aquí en Puerto Rico. ¿Cómo usted considera que se va a ver afectada la identidad puertorriqueña a estas nuevas generaciones por esto de las políticas del olvido que se están intentando implementar y sacar esta parte o estos cursos de historia de Puerto Rico y la importancia de poder llevar esta información a estas nuevas generaciones? Absolutamente, yo creo que el trabajo de los pedagogos, pedagogues, de los maestres es fundamental. Y agradezco la pregunta porque realmente, mira, Jason Stanley también, es que me acabo de leer este libro sobre autoritarismo, él arguye que nosotros siempre pensamos en los 60 y en Estados Unidos, en las luchas de civil rights, de los derechos y demás, y pensamos en los líderes, ¿no? Pero es lo que dice, esos líderes fueron educados por maestras y maestros en el salón de clase, ¿no? Entonces yo creo que esa es la primera línea, como una trinchera cultural, y yo creo que es un espacio fundamental lo que hacen los maestres día a día, ¿no? Y yo fui maestro de escuela superior y enseñé desde kinder hasta 12. Y yo creo que para mí es un trabajo fundamental. A tu pregunta en particular sobre la identidad puertorriqueña, yo creo que para mí lo más interesante de la identidad puertorriqueña es su plasticidad, su fluidez. Y yo creo que no hay tal cosa como una puertorriqueñidad de la misma manera que no hay una historia. Yo vengo de una puertorriqueñidad donde para mí las banderas eran trapos. Yo vengo del mundo del punk. A mí ningún símbolo nacional me interesaba.
y no es hasta que me voy a la diáspora que conecto con otra puertorriqueñidad. Y yo creo que es fundamental el salón de clase para que los estudiantes tengan un sentido de, volviendo a la pregunta de qué es la nación, eso se enseña y se aprende, ¿no? Y se construye y va cambiando. Y yo creo que el salón de clases es el espacio donde esa nación se va construyendo. Y el gobierno norteamericano comprendió eso al dedal a principios del siglo XX cuando intentó americanizar a través del currículo, de cambiar el lenguaje. El español es otro lenguaje colonial, como el inglés, pero hay una cuestión también de que a nosotros nos quitaron tanto, que nos quitaron hasta nuestra forma de expresarnos en nuestro propio idioma, ¿no? Entonces lo que nos queda es el español o el inglés, pero es importante que se articule desde el salón de clases. Yo creo que por eso es que hubo tanto cierre de escuelas, por eso es que hubo un ataque a la educación, no solamente a las humanidades. Aquí le dieron carta blanca a, ¿cómo se llamaba esta mujer? A Kelleher, que me escribió luego que salió del libro y me dijo, vamos a reunirnos para tener una felicidades, vamos a tener una... Y yo, señora, el daño que usted le hizo a Puerto Rico va a tomar generaciones, precisamente porque comprenden la importancia del salón de clase y de la instrucción pública y accesible. Y por eso es que la hacen inaccesible. Así que yo, cada vez que veo maestros en formación, o sea, me quito el sombrero 15,000 veces, porque yo creo que ahí, si va a haber un futuro para Puerto Rico, y por ahí va tu pregunta de la identidad puertorriqueña, el salón de clase va a ser fundamental en imaginar ese otro futuro. Así que es crucial. Y los espacios también, no en el salón, hay educación popular también que pasa, hay espacios importantes, los espacios huelgarios, donde... Añadiendo que también hay otros espacios de educación popular donde sí se educa, el espacio huelgario también es bien importante, otros colectivos, otras organizaciones, que el salón de clase también no solo existe en las instituciones, en la Torre de Marfil, existen otros espacios y de otras formas, no solo como con tu abuela, por ejemplo. Bueno, hemos llegado ya a las 12. Muchas gracias por la excelente presentación y su participación. Exhortamos a obtener el libro. No sé si lo trajeron, porque me preguntaron si lo trajeron. No trajeron, pero sí está en internet, lo pueden conseguir. Muchas gracias. Gracias por su participación. Gracias a ustedes.